Técnicas de selección. Selección de personal. Consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decidir qué aspirantes deben ser contratados. Para este proceso se emplean varias técnicas de selección. ¿Cuáles son las técnicas de selección? Entrevista, Pruebas de conocimiento o capacidad, pruebas psicométricas, pruebas de personalidad. técnicas de simulación. ¿En qué consiste la entrevista? Es un proceso de comunicación entre dos o más personas, el entrevistado y el entrevistador, y tiene ciertas desventajas que son ruido, omisión, distorsión y barreras. Este proceso está reflejado en el siguiente esquema. Entrevistador, encargado de tomar decisiones, tiene comunicación con el entrevistado. Este proceso tiene entradas que son preguntas y estímulos y salidas que son respuestas, reacciones y retroalimentación. Etapas de la entrevista. Preparación. En esta etapa se prepara tanto el espacio físico como las personas que van a intervenir en la entrevista. Además se desarrolla preguntas específicas. Ambiente. El entrevistador debe dar una imagen agradable, humana, amistosa de la empresa y además crear un ambiente de confianza y empatía. Desarrollo de la entrevista. Se basa en una conversación. Terminación de la entrevista. Una vez completada la lista de preguntas y expirado el tiempo, el entrevistador debe dar a conocer al entrevistado que la entrevista ha terminado. Evaluación del candidato. Una vez finalizada la entrevista, el entrevistador debe evaluar al candidato para la correcta toma de decisiones. Tipo de entrevista. Entrevista totalmente estandarizada. Entrevista estructurada con un guión preestablecido. Por esta razón pierde profundidad, flexibilidad y se vuelve limitada. Entrevista estandarizada solo en preguntas. Preguntas elaboradas pero con respuestas libres del candidato. Entrevista dirigida. Determina el tipo de respuesta deseada por las preguntas que quedan a criterio del entrevistador. Entrevista no dirigida. Es totalmente libre que no especifica ni las preguntas ni las respuestas requeridas. La secuencia y orientación quedan a criterio del entrevistador. Pruebas de conocimiento o capacidad. Son instrumentos para evaluar el nivel de conocimiento general y específico de los candidatos exigidos por el cargo vacante. Conocimientos generales. Permiten evaluar nociones de cultura general o aspectos genéricos del conocimiento. Conocimientos específicos. Evalúan conocimientos técnicos y específicos directamente relacionados con el cargo vacante. Formas de aplicación. Tenemos orales, que se aplican mediante preguntas y respuestas orales. Son parecidas a una entrevista estandarizada y estructurada. Escritas. Se lleva a cabo mediante preguntas, respuestas escritas. Sirve para medir conocimientos adquiridos. De realización. Se aplican mediante la ejecución de un trabajo, de manera uniforme y con tiempo determinado. Principales ítems. Alternativas sencillas. Una pregunta con dos respuestas, verdadero o falso. Selección múltiple. Una pregunta con 3, 4 y 5 respuestas. Llenar espacios. Una frase incompleta con espacios abiertos para llenarlos. Apareamiento o ordenación. 2 columnas con temas dispuestos al azar. Escala de concordancia y discordancia. Declaración del candidato en la que muestra su grado de concordancia o discordancia. Escala de importancia. Clasifica la importancia de algún atributo. Escala de evaluación. Evalúa cierto atributo. Pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas se utilizan como medida de desempeño y se basan en muestras estadísticas de comparación. Características. Predictibilidad. Ofrece resultados proyectados capaces de servir de diagnóstico al desempeño del cargo. Validez. Es comparar con exactitud la variable humana que se pretende medir. Precisión. Presenta resultados semejantes al aplicada varias veces a la persona. Para poder medir las pruebas psicométricas, Thurston definió 7 factores, los cuales están englobados en una sola, llamada factor G o inteligencia general. Y los 7 factores son: factor B o comprensión verbal. Tenemos la redacción, escritura y palabras. Factor W o fluidez verbal. Es la oratoria escrita, facilidad de hablar y escribir y la argumentación. Factor N o numérico. Son cálculos y matemáticas. Factor S o relaciones espaciales. Es la capacidad para trabajar con espacios, geometría, pintura, escultura y arquitectura. Factor M o memoria asociativa. Tenemos eventos, personas, sitios, cosas o situaciones. Factor P o rapidez perceptual. Atención concentrada, facilidad para los detalles como fantasía y atención.
Factor R o recompensas. Tenemos razonamiento lógico, abstracción, conceptualización y visión global. Pruebas de personalidad. Permiten revelar rasgos generales de personalidad. Las pruebas de personalidad son específicas cuando investigan determinados rasgos o aspectos de la personalidad, como equilibrio emocional, frustraciones, intereses, motivación. Técnicas de simulación. Su punto de partida es el drama, que significa reconstruir en el momento presente el evento que se puede estudiar y analizar. En otras palabras, dramatizar algún evento relacionado con el papel que desempeñará. Se utilizará en cargos como gerencia, supervisión, ventas y compras.